Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gloria a Dios. Le leo la parte en amarillo, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cardíaco, ¿verdad? Porque hablar de una doctrina es una forma de vida. La doctrina nos salva, pero la doctrina sí enseña cómo debemos de vivir. Entonces, en el amor del Señor, aquí lo que quiero dejarle en su corazón es esto, que el final de los tiempos, o sea, es tiempo postrero el que estamos viviendo. Dice amén conmigo. Entonces, como es un tiempo postrero, esto ya se está manifestando, porque estamos viviendo el final de los tiempos. Y dice que van a haber quienes van a apostar. ¿Qué es una apostasía, hermanos? Una apostasía es regresar de donde un día yo ya estuve. Por ejemplo, Pedro, ¿recuerda del apóstol Pedro? El apóstol Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Pero qué fue lo que sucedió con él? Se arrepintió y el Señor en su misericordia lo tomó en cuenta. Quiero llevarlo conmigo. Vea la misericordia del Señor, que es tan grande. Pedro lo negó 3 veces, ¿verdad que sí? Y termina siendo el delegado de parte de Dios para encargarse de sus apóstoles. Vea qué misericordia la del Señor. ¿Cómo le ponemos a Pedro por la acción que tuvo? Un traidor. Y entonces Pedro traicionó al Señor negándolo, y aún así la misericordia del Señor vino y él fue tomado en cuenta para estar con los apóstoles. Pero hay algo que marca la diferencia, que es el arrepentimiento que él tuvo. Cuando nosotros venimos al Señor, todos venimos en una condición de necesitados. ¿Se recuerda cómo va el Señor? Yo lo recuerdo que pues en diferentes facetas hubo una juventud que me aparté del Señor cuando estaba en la casa paterna, donde estaba con mi mamá. Era joven y me aparté un tiempo y luego volví. ¿Cómo se siente uno? Primero fallarle al Señor no es grato. Y luego me sentía muy necesitado, y cuando regresé a la casa del Señor sentía una maravillosa, tenía una paz interna, alegría profunda. ¿Por qué? Porque había regresado de donde nunca debía haber salido. Pero hubo un arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, lo que le debemos de pedir al Señor es un arrepentimiento, no un remordimiento, que hay una diferencia entre arrepentirse y tener un remordimiento. Por ejemplo, cuando uno le pide perdón a alguien, cuando uno pide perdón es porque está arrepentido, ¿verdad que sí? Pero ¿qué espera uno que suceda? Que ya no van a dar las situaciones por las cuales se pidió perdón, por ejemplo. Entonces, porque si vuelven a suceder, entonces ahí no hubo necesariamente un arrepentimiento. Pero aquí lo que quiero que usted venga conmigo es escuchando, o sea, le prestaron los oídos a espíritus engañadores y a doctrinas. Aquí no hablas de doctrina, sino hablas de doctrinas de demonios. Y entonces ahí es más delicado aún, porque hay diferentes corrientes en donde pueden haber enseñanzas que no vienen del corazón de Dios. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús estaban los saduceos. La Biblia enseña que los saduceos eran una secta, y esa secta lo que no creía era la resurrección. Entonces, si habían saduceos en el tiempo de Jesús, ellos no creían en la resurrección. O sea, ellos había un nacimiento y ya no había una resurrección. Entonces, esa era una secta que estaba en el tiempo del Señor. Y en este tiempo hay quienes no creen que Cristo viene por su iglesia. Hay quienes no creen que Dios va a venir por su amada, y le dicen a muchos, tal vez de que está, pero ¿para qué llega a la iglesia si de todos modos el Señor ya no viene? Por ejemplo, yo acabo de ver una entrevista, tal vez alguno la vio conmigo. En esa entrevista era un desfile que se iba a llevar a cabo en Antigua Guatemala, y en esa entrevista quien estaba siendo entrevistado decía de que Jesús ya no venía, pero que si viniera, él estuviera caminando en ese desfile
con ellos en ese momento. Vea, primero lo que dice, ya no viene Jesús. Entonces, si nosotros creemos que el Señor viene, nos preparamos para eso, ¿verdad que sí? Pero cuando uno no espera a alguien, uno no se prepara. Entonces, en usted y en mí tiene que haber una evidencia que estamos esperando al Señor. ¿Y cuál es la evidencia? Que nos estamos preparando, que nos estamos consagrando, que estamos buscando conocer más al Señor, que estamos buscando hacer su voluntad. Esa es la evidencia que uno en realidad está esperando al Señor. Porque si no, pues yo le puedo preguntar ahorita, y de verdad en el amor del Señor, yo sé que usted me va a contestar de que amén, usted espera al Señor, ¿verdad que sí? Pero tiene que haber una evidencia en nosotros de que esperamos al Señor. ¿Y cuál es la evidencia? Tienen que haber frutos en nuestra vida. Tienen que haber frutos que vayan haciendo que se hagan evidentes de que nosotros hemos dejado que la palabra del Señor sea transformada. ¿Por qué? Porque aquí Timoteo en su libro está hablando, en el primer libro de Timoteo dice, escuchando, o sea, el escuchar es muy delicado. Y dígame usted si no hay muchos predicadores ahora en las redes sociales. Y tienen un montón de corrientes de pensamiento. Predicadores que en su momento tal vez tuvieron alguna inspiración y no necesariamente están en el camino actualmente de parte de Dios. Que viene y se enseña porque cualquiera toma tal vez el micrófono y enseña la palabra, pero no necesariamente uno sabe o sea, no es que venga del corazón de Dios. Y por eso uno tiene que tener cuidado a quien escucha, a quien le presta sus oídos uno para poder atender la palabra del Señor. Hoy es un día de enseñanza, yo le invito a que siempre traiga su Biblia y que constante lo que usted está oyendo que se le predica. ¿Por qué? Porque usted lee y tiene que tener pie de imprenta lo que se predica. No es un pensamiento, si no tiene fundamento, uno debe de analizarlo. Por ejemplo, hay una diferencia, usted tiene su Biblia y esa es la palabra profética más segura. Diga conmigo, la palabra profética más segura es mi Biblia. Entonces la palabra profética más segura es su Biblia y lo que está escrito en la palabra es lo que yo voy a vivir y lo que yo voy a creer. Si mi Biblia dice que yo soy un bendito, ¿qué debo de creer? Que yo soy un bendito. Si la Biblia dice que yo seré feliz, ¿qué es lo que debo de creer? Que voy a ser feliz. Pero la Biblia también me enseña que el Señor viene ¿por quién? Por una iglesia que está limpia, que se prepara, que se limpia, que se guarda, que busca al Señor, que busca agradar su presencia. Y eso se evidencia en el Hijo de Dios que lo anhela. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, dan por tardada su venida, el Señor ya no viene. Desempaquen por ahí. Cuidado con eso, porque el Señor está a las puertas. Y aquí habla de doctrinas de demonios. Eso fue lo que más me llamó la atención, aunque el versículo es pero hay una exhortación ahí. Doctrina de demonios es enseñanzas. Un demonio es una creación pasada que ya fue juzgada. Un demonio es una creación pasada que ya fue juzgada. Entonces, los demonios tienen su propia doctrina. Aquí está hablando esta palabra. Y voy a continuar acá. Mire esta imagen, porque es un día de enseñanza. Cuando todos nacemos, mire, usted era tan lindo que el doctor lo agarró y dijo, es tan lindo su bebé, su princesa, su príncipe. Eso fue lo que dijeron de usted. Dígame amén, hermano, por lo menos usted mismo, ¿eh? Pero ¿qué es lo primero que dicen cuando alguien nace, sea un príncipe o una princesa? Si es un niño, le dicen, es un niño, le dicen. Y si es una niña, ¿qué le dicen? Es una niña. Entonces ahí hay una definición desde el momento que el médico lo recibe. Pero previo a eso, ahora tenemos la oportunidad por medio de la tecnología de conocer el género previo al nacimiento. Antes las madres tenían que esperar 9 meses y pues habían algunos síntomas, el estómago crecía de alguna forma. Las abuelitas por medio de la observación empezaban a ver la forma del estómago, del vientre de la que estaba esperando al bebé y decía, este va a ser varón, esta es princesa por la concepción del vientre, ¿verdad que sí? Pero ahora nosotros los que tenemos un poquito más, pues Dios nos dio la oportunidad, vimos por medio de las imágenes el género, posiblemente, no digo que todos lo hacen porque algunos tal vez desesperarán, pero lo primero que le dicen es varón o es una princesa y uno feliz de la vida. ¿Por qué? Porque le están diciendo a uno que es lo que Dios mandó, porque la Biblia dice que hombre y mujer creó Dios, así dice la palabra del Señor. Y aquí
vemos la imagen un poquito distorsionada, pero vemos una imagen generando un pensamiento que realmente no es fundamentado en la palabra. ¿Va conmigo? Pero yo quiero que usted se ponga a pensar, cuando hay este tipo de exposiciones a nivel de lo que cada uno tiene como pensamiento, se respeta, no se comparte, y por ende nuestros hijos tendrán que ver estas cosas en la calle como naturales. Le pregunto yo a usted, porque se está hablando del respeto, pero nos dicen que respetemos, pero nos imponen a que lo veamos y que veamos su forma de vestirse, su forma de actuar, su forma de expresarse, su forma de conducirse, y al hacerse macro pues es mucho más evidente. Y entonces, ¿por qué nuestros hijos tienen que ver eso? Por ejemplo, ellos, se pide respeto. Como personas y ciudadanos los respetamos, no compartimos. Amén. Pero se observa eso. Yo no sé si usted se ha puesto a meditar que nuestros hijos tal vez lo han visto y no le dicen nada a uno. Entonces, ¿esto de dónde viene esta enseñanza? ¿Qué fue lo que hizo cambiar el pensamiento de los que están viviendo bajo esa corriente, digámoslo así? ¿Será que es algo natural, amado hermano? Entonces, ¿qué fue lo que hizo que sus pensamientos cambiaran? ¿Qué fue lo que hizo que sus pensamientos fueran distorsionados? Y ellos tomaran la posición que toman. Mi punto acá es enseñarle de que es algo que pasa y que nosotros lo hemos visto y nuestros hijos también lo han visto, pero que no es normal. Y que se quiere tomar como algo normal, que se respete, pero no respetan que nuestros hijitos, que son pequeños, tengan que verlo, por ejemplo, ¿verdad que sí? Y que lo quieren que se tome como algo normal. Yo quiero que usted vea este panorama. Y hacia eso es lo que el mundo está trabajando, que el pensamiento que no es normal se reciba como normal y nos hagan pensar que es normal. Y entonces es algo que yo quiero avanzar acá. Mire aquí, Lucas capítulo 6, verso 16. Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. ¿Qué dice ahí? Que llegó a ser. ¿Era? Yo creo que no. Porque aquí la Biblia dice, llegó a ser. O sea, él no era, pero llegó a ser. O sea, de que Judas, él no era cuando inició, pero llegó a ser. Se desarrolló en él. Como usted sabe, Jesús era un hombre pues, que Dios lo mandó cuando los reyes de Oriente lo visitaron siendo un bebé. Le llevaron muchos regalos, presentes, le llevaron mirra. Luego él se va a Egipto, a José y a María, amados hermanos, ahí les dieron los recursos para que sostuvieran al Hijo de Dios. Ellos recibieron la oportunidad y recibieron los recursos. Pero aquí llaman a Judas, pero Judas llegó a ser. ¿Qué fue lo que pasó en el camino? Sus pensamientos fueron transformados, se dejó llenar tal vez él de lo que estaba viviendo. Él era el que cargaba las finanzas. Imagínense que Jesús era un hombre tan próspero que tenía un financiero a cargo. Tenía quien lo ayudara con sus finanzas, y Judas era el que administraba. Porque Judas, cuando le derramaron el frasco de alabastro a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Mejor se lo hubiéramos dado a los pobres, ¿va? ¿Sabe qué hubiera pensado Judas? Esto valía 300 denarios, me hubieran quedado un 10% a mí. Se lo derramaron a Jesús. Entonces Judas empezó de una forma, pero no terminó como empezó. Terminó y llegó a ser. Entonces no es como empezamos, sino cómo terminamos. No es cómo empezamos nuestra carrera en el Señor, sino cómo la vamos a terminar. Eso es lo importante que yo quiero dejar a usted aquí. Porque cuando venimos al Señor, venimos arrepentidos, nos deleitamos en su presencia, servimos. A uno le dicen que tiene que servir, uno sirve cuando uno está enamorado. Pero conforme va pasando el tiempo, ¿por qué cambian las cosas? ¿Por qué cambian las cosas si empezamos enamorados? Y si estamos conociendo más al Señor, ¿qué debería de pasar? Enamorarme más y enamorarme más. Pero si yo, cuando vengo a la casa del Señor, yo no sé cómo empezó, por eso le ponía el ejemplo. ¿Cómo empezamos? Enamorados. Pero debemos de terminar enamorados del Señor y conociéndolo más a Él. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, yo tengo algo contra ti. ¿Qué fue lo que le dijeron a esa iglesia? Que has dejado
tu primer amor. Si usted no tiene tu primer amor, hoy vengo de parte de Dios a decirle que como empezó, debemos de terminar aún crecer más en el Señor. Porque no es como empezamos, sino cómo vamos a terminar. ¿Cómo empezamos? Enamorados. ¿Cómo empezó de la que hoy es la dueña de su quincena? ¿O usted cómo empezó con el que era su Ken? Enamorado. Dígame amén. Yo empecé enamorado y sigo enamorado. Y le ruego al Señor. Yo amo a mi esposa y ella está aquí. Y yo me disfruto el tiempo que el Señor me permite estar con mi familia. Pero le cuento algo. Aquí está mi hija. Me hace más falta mi esposa. Porque primero la esposa o el esposo que los hijos. Porque los hijos después se casan y se queda uno con la esposa y el esposo. Amén. Orden bíblico. Esposo y esposa y después los hijos. Amén. Entonces, pero aquí llegó a ser. Yo quiero dejarle en su corazón eso. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue su inicio en la casa del Señor? ¿Cuál era su doctrina? Señor, yo quiero ir a la iglesia. ¿Hay culto el lunes? No, pero voy a ir. ¿Y a qué voy a ir? A saludar la iglesia. ¿Hay culto martes? No, pero voy a ir. Pero después hay culto miércoles, viernes y domingo. Y el hermano no vino. ¿Qué pasó ahí? Hay que preguntar. Entiendo que hay responsabilidades laborales, no me vaya a malentender el mensaje, pero cuando se puede y no se hace, ¿por qué? ¿Qué causó eso? ¿Qué fue lo que hizo que en mí se enfriara lo que Dios puso en mi corazón? Amén. Acompáñenme en su Biblia a Juan capítulo número 8, verso 44. Vean lo que está diciendo este pasaje es muy fuerte. Dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue, oiga, las características, un homicida desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. O sea que si no se mantiene en la verdad es porque no hay verdad en él. Dice, cuando habla mentira, habla porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Habla de su propia naturaleza. El verso anterior hablábamos del engaño y de doctrina de demonios. Y aquí nos están hablando que tiene un papá, la mentira tiene un papá. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo, que el Señor lo reprenda. Y entonces en el amor del Señor yo meditaba de que la mentira tiene papá y la verdad es Cristo. Entonces usted y yo pertenecemos a Cristo y entonces en nosotros tiene que haber verdad. Eso es algo que debemos de vivir. Pero hay veces que podemos mentir. Y si hay mentira en nosotros, debemos de rogarle al Señor que nos limpie. Porque, amados hermanos, decir que el padre de mentira, ¿quién es? Es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y si yo tengo eso en mí, que Dios me ayude, porque yo no quiero que Él sea la cobertura. Y yo le estoy hablando, ¿por qué? Porque hay engaño en el tiempo final. Y si en el tiempo final hay engaño, es en aquellos que tienen engaño. Y entonces la luz que usted y yo tenemos en nuestro Señor debemos de examinar que sea la luz del Señor. Recuerdo que hablamos un día de que nosotros tenemos que ser como la luz de la aurora, ¿se recuerda? Que va de aumento en aumento. Usted y yo no podemos estar igual que hace una semana, por ejemplo, que hace un mes, que hace 2 meses. Tiene que haber una diferencia en nosotros. Voy a continuar acá. Hoy le quiero hablar de los espíritus engañadores. Uno tiene padre y tienen doctrina. O sea, están bien estructurados los espíritus engañadores. Voy a avanzar. Acompáñenme en su Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 2. Y clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia. Vean lo que se convirtió. Se ha convertido en habitación de demonios. Uno, tienen donde vivir. Una habitación de demonios. Es guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Estamos hablando del engaño y de la doctrina de demonios. ¿Y quién es en dónde viven los espíritus y los demonios entonces? Según este versículo aquí.
en Babilonia. Y en Babilonia hay habitaciones de demonios. Y cuando hablamos de Babilonia, hablamos de confusión. Se recuerda que hablamos de Babilonia y de un hombre llamado Nimrod, que fue el que la edificó, que fue el primero que puede ser identificado como un anticristo en la palabra del Señor. Eso está en el libro de Génesis, capítulo número 11. Y hablar de Babilonia es hablar de confusión, pero también hablar de una habitación de demonios. En donde hay confusión, debemos de cuidarnos, porque la confusión acarrea consigo que hayan demonios. Así dice la palabra del Señor. Y entonces vimos una imagen al inicio. ¿Será que los que vimos en la imagen no están confundidos? Yo creo que sí. Yo estoy seguro que están confundidos. ¿Por qué? Porque el Señor los formó a su imagen y semejanza y Él creó varón y hembra. Entonces, lo puse como ese ejemplo porque ellos están confundidos. ¿Y quién puede abrirle el entendimiento a alguien que está confundido? Es el Señor. Y a nosotros por misericordia el Señor nos ha abierto los ojos. Y hoy estamos aquí en su casa. Entonces, primero tiene padre la mentira y el engaño. Pero también tiene morada, tiene casa y se llama Babilonia. Entonces, esas dos cosas debemos de tenerlas muy en cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que es confusión no viene del Señor. Y por eso le decía que usted y yo tenemos que comparar en la palabra lo que se nos predica. Usted tiene que traer su Biblia y llegar a su casa y dice, el pastor dijo eso, a ver si es cierto. En el amor del Señor, ¿sabe por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo es confirmando y alimentando nuestro espíritu y entendiendo lo que la palabra del Señor dice que tenemos que hacer. Habrá algunas veces que nosotros tenemos alguna duda y eso es algo normal. Pero lo ideal es que esas dudas vayan siendo disipadas a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para que la luz de Cristo ilumine nuestro interior. ¿Dice amén? Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Oiga lo que dice aquí, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hablando de un anticristo, es aquello que se opone a lo que es de Cristo. Todo lo que se opone a lo que es del Señor va en contra del Señor. Y entonces cuando alguien se opone a lo que es del Señor, está yendo en contra de lo que es del Señor. ¿Va conmigo, hermano? Por ejemplo, en el tiempo actual nosotros vivimos en un tiempo donde hay muchas corrientes de pensamiento, pero han habido movimientos en donde hay quienes se han decretado que son Cristos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la década de los 70, hubo un personaje que atraía gente y los convocó a un solo lugar y se hicieron daño ellos mismos, porque él, eso lo puede confirmar usted en las redes sociales, es de dominio público y por eso lo menciono. Entonces, él se determinó el Cristo y le hizo daño a un cúmulo de gente. Tal vez me ayudan a buscar ahí en el Google o en la IA algunos. Esa fue una noticia de dominio público. ¿Sabe que han habido quienes se han decretado, se han denominado? Y entonces, si eso está sucediendo es porque es el final del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer siempre? Es imitar lo que el Señor dijo que va a pasar. Le voy a ir haciendo un resumen. Hay padre de mentira, hay doctrina de demonios y hay engaño. Y tienen habitación. Pero también algo que caracteriza en este tiempo una doctrina es que hay quienes se denominan Cristos. Y eso lo vemos nosotros más recurrentemente en este tiempo. Que hay quienes creen o se han denominado de esa forma. Y en el amor del Señor la Biblia dice que no hay dos caminos, no, que solo hay un camino. ¿Cuál es el camino? Es Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Y quién es el mediador ahí entonces? Es Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro mediador. Entonces nuestra enseñanza es que por medio de Jesucristo nosotros llegamos al Padre. No hay otro mediador. Quien intercede por nosotros es el Espíritu Santo que clama con gemidos indecibles. ¿Me ayudas a leerlo, por favor?
¿Cuántos son? 8 personajes que se han decretado. Y si dice aquí que es el último tiempo, es porque hay quienes ya se denominaron. Esto lo escribió el apóstol Juan en el año 33 después de Cristo posiblemente. Más o menos para referencia de tiempo. Entonces, si eso ha pasado, esto va a seguir pasando. Y está pasando en este tiempo. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo y que la palabra del Señor nos enseñe a vivir conforme al propósito de Dios, a consagrar nuestra vida y que nuestro corazón esté limpio. ¿Por qué? Porque usted es morada del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y que dice que los demonios, ¿dónde moran? En Babilonia, en espíritus áridos. ¿Se recuerda del hombre llamado Gadareno? ¿En dónde vivía este hombre? En un cementerio. ¿Se animaría usted a ir al cementerio? De día sí, pastor, de noche no. Pastor, pero si ni a traer agua pura voy al primer nivel de mi casa porque me da miedo la oscuridad. A mi esposa le pido favor que baje. De verdad. Y este hombre vivía en una región de Gadara y se identificaba como gadareno. Y él donde vivía era en los sepulcros. Cardíaco. Y ese es un lugar en donde se mueve, pues, ahí hay quienes, pues ahí se fueron a quedar, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo está su habitación en lo espiritual? ¿Está limpia? ¿Está con un aroma agradable? El Espíritu Santo que mora en usted y en mí están iluminando nuestra vida. Estamos buscando la consagración. Voy a este hombre llamado Gadareno por identidad. Dice que se rompía los grilletes. Cuando Jesús se acerca a donde él está, él sale al encuentro. Venga conmigo. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Lo reconoce lo que se movía en el hombre llamado Gadareno. Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Y cuál fue la respuesta? Legión, porque somos muchos. O sea, ¿este hombre se había convertido en habitación o no? O sea, que tenemos que tener cuidado porque usted y yo somos la habitación del Señor. Somos el templo y la morada del Señor. El Señor mora en un cuerpo que es el suyo y usted y yo debemos de vivir una vida de consagración. Pero si nosotros no estamos consagrados, hermanos amados, cuidado. Cuidado porque nos podemos convertir en habitación, pero no del Espíritu Santo. Nos podemos convertir en habitación y no del Espíritu Santo. Este hombre se había convertido en habitación de una legión. Eran muchos. ¿Y qué fue lo que le pidieron la legión? Déjanos ir a los cerdos, le dice. ¿Verdad que sí? Los cerdos son caracterizados por ser un animal en aquel tiempo inmundo. Y me preguntaba yo, ¿por qué motivo había un hato de cerdos si los judíos sabían que ese era un animal considerado como un espíritu, como inmundo? ¿No debería haber estado pastoreando ovejitas mejor en vez de un hato de cerdos el dueño de esos cerdos? O sea, voy en dos escenarios porque no me he salido del tema. Uno, el gadareno era una habitación de una legión de demonios. Y el dueño de esos cerditos estaba apacentando espíritus inmundos. Estaba apacentando espíritus inmundos. Porque los cerdos eran considerados impuros. Porque el cerdo tiene la pezuña hendida. ¿Y eso qué significa en lo espiritual? El doble ánimo. ¿Y qué dice la Biblia del doble ánimo? Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si va conmigo en la enseñanza es que no haya doble ánimo en nosotros. Porque podemos estar ahí acuchuchando el doble ánimo. ¿Va conmigo, hermano? Hermano, ¿de verdad va conmigo? Entonces somos templo del Señor. Somos la morada del Señor. Y la palabra viene
para ubicarnos y que nosotros podamos evaluar cada uno y decir que tengo de lo que no le agrada a Dios. Mentira, 1, porque el padre de mentira es el enemigo, que el Señor lo reprenda. 2, usted en su casita, yo tengo a mis princesas y a mi príncipe, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué debo de cuidar en mi hogar? Que el ambiente de mi hogar esté lleno del amor de Dios. Pero imagínese este hombre que era dueño del hato de cerdos, ¿cómo llegaba a su casa? ¿Con olor a qué? A puerquito. ¿Y qué dice la Biblia del puerquito? Que aunque lo laven, esa puerquita vuelve a qué? Al vómito. Vuelve a su lodo. Entonces Dios a usted y a mí nos compró con precio de sangre. El Señor nos limpió para que nos mantengamos limpios, una vida plena de santidad. No venir a la iglesia, voy a hablar de mí, vengo a la iglesia, predico la palabra del Señor y voy a mi casa y hago lo que a mí me gusta, humanamente hablando, naturalmente. Veo lo que quiero, digo lo que quiero, actúo como quiero, porque nadie me puede decir nada. Dios me limpió, ¿qué es lo que voy a hacer? Guardarme y seguirme limpiando, porque la Biblia que dice que el que está limpio, que se limpie más. Si Dios ya lo limpió, no es para que volvamos a lo que Dios una vez ya limpió en nosotros. Usted y yo debemos de ser responsables de eso. Y aquí me voy a meter un poquito más porque el Señor pone en mi corazón eso. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Cuidamos nuestra vida consagrada? ¿O venimos a la casa del Señor y no nos consagramos? Y nadie nos ve. Yo te tengo una noticia, el Señor nos está viendo. Y entonces, pueblo de Dios, debemos de buscar la santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Debemos de consagrar nuestra vida. Y esto, amados hermanos, es para todos. Porque, hermanos, no aquí en Júpiter hay quienes están atados a la inmoralidad sexual. Hay quienes están atados a la pornografía. Hay quienes están atados a las malas expresiones. No dicen una buena palabra. Aquí en la iglesia Dios te bendiga y en la casa se oye una ametralladora, pero no de buenas cosas. ¿Y eso quién lo sabe? El Señor y nosotros. Hoy traigo esta palabra, ¿por qué? Porque alguien, pastor, me está diciendo que yo tengo espíritus inmundos. Yo no. Yo le estoy diciendo que usted es templo y morada del Espíritu Santo, pero que si no nos cuidamos, podemos convertirnos en habitación. Y usted y yo no fuimos llamados para eso. Porque cuando poníamos la imagen al inicio, la imagen es un poco expresiva, pero podemos acostumbrarnos. Nos podemos acostumbrar a hacer lo que a Dios no le agrada. Y hoy yo traigo esta palabra porque es un tiempo de definición. Porque hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Continúa acá. Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, oiga lo que dice, no es de Dios. O sea, que quien no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de qué? Del anticristo. Esto dice la palabra del Señor, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. Y dígame usted si no hay quienes niegan a Jesús, hermanos. Hay quienes niegan que Jesús es Dios. Hay quienes niegan que Jesús vino, que ya estuvo en la tierra con nosotros, que fue al madero, que murió y resucitó. Y eso lo vemos nosotros, y solo le pongo esto como referencia. ¿Alguno de esos cree en Jesús? ¿Verdad que no? Y eso estamos viviéndolo en este tiempo. No confiesan que Jesús sea Dios. Y por eso cuando usted y yo venimos a los pies del Señor, la Biblia dice que el que cree y fuera bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Entonces los hermanos lo guían a uno en una oración de fe, ¿verdad que sí? ¿Y qué le dicen a uno? Repita conmigo. Yo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque estamos confesando lo que la palabra del Señor dice, que quien no confiesa que Jesús es Dios, tiene algo del anticristo. Eso dice la palabra del Señor. Entonces usted y yo tenemos que entender de que Dios a nosotros por medio de Jesús, su Hijo, nos compró con precio de sangre. Y que Él es el único mediador.
y que por medio del pacto y de la muerte y resurrección que Jesucristo hizo en la cruz, usted y yo tenemos esperanza de que un día vamos a ser levantados en las nubes buscando la presencia del Señor, buscando la consagración, buscando la santidad. Si ser hijo de Dios es maravilloso, hermanos, pero es de valientes. Es de valientes. Si a usted le dijeron que ser cristiano evangélico era fácil, hoy le traigo una noticia. No es fácil, porque se requiere de ser consagrado, de ser definido, de buscar la presencia del Señor, y hay situaciones que van a venir y que uno dice, Dios mío, está cardíaco el tema, sí, pero es para valientes. Así que si te están pasando cosas, te digo de parte de Dios, el ser hijo de Dios es para valientes, no es para los que no son valientes. Cuando llamaron a Gedeón en el capítulo número 6 del libro de Jueces, le dicen a Gedeón, valiente guerrero eres. Y Gedeón escondido estaba. Tenía miedo. Y le dan la señal, el vellón se moja, él hace lo que Dios le dice, voy a ir a traer una ofrenda. Lo esperaron. Y tenía miedo. Dios a ti te llamó. Dios a ti te compró. Dios dice de ti que eres un valiente guerrero y que Dios tiene un propósito para tu vida. No temas por lo que estás viviendo, no tengas temor. Porque si estás pasando por situaciones, no es para que tengamos miedo. Se oye en términos como este: ay, voy a tirar la toalla. ¿Será que el Señor es toalla? Perdónenme con respeto y amor y reverencia. Me va a servir ahorita, pero para quitarme el sudor, el Señor no es una toalla. Si tú y yo estamos sirviendo, dice la Biblia que el que puso sus manos en el arado y regresa, ¿qué dice? Que no es digno. Si tú ya pusiste en el camino, ya estás en el camino y has pensado en volver, hoy te tengo una noticia: el que quiere volver no es digno del Señor. Así que aquí nos queda una opción: llenarnos del Señor, crecer en el Señor, limpiarnos y seguir y ser perfeccionados hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces, ¿cómo vamos con el tema de los espíritus engañadores? ¿Será que no te engañaron alguna vez? Aún del púlpito, alguien pudo haber tenido algún mensaje que no venía de Dios. Y por eso vuelvo a apuntalar: revisa en tu Biblia, lee la palabra, conoce más del Señor. Amén. Esto solo lo puse para referencia gráfica. Estas son religiones que no conocen, creen que Jesús no. De hecho, la primera, están esperando la aparición, pero no creen que Jesús es Dios. Creen que es un profeta, pero no Jesús, el Salvador del universo. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, oiga lo que dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Quiero detenerme un momento acá y voy a ir cerrando. Estoy hablándole del espíritu de engaño. El que no confiesa a Jesús como Dios, ahí hay engaño. El que no te dice que te consagres y te dice que puedes vivir la vida y que no te va a pasar nada, te está engañando. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús, ¿qué es? Es vida eterna. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Que tú eres templo y morada del Espíritu Santo, no una habitación de algo impuro, ¿verdad que no? Entonces es un mensaje que tal vez no es muy sonriente, pero que nos define a buscar su presencia. Y aquí dice: no creáis a todo espíritu, sino probadlo. O sea que hay que probar a los espíritus, porque han salido muchos falsos profetas. ¿Sabe que hay muchas doctrinas de la prosperidad que dicen que si alguien no tiene riquezas, no está bien con Dios? Y Dios te puede prosperar y bendecir,
La Biblia lo dice que, amados, anhelo que sean prosperados en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, la prosperidad viene ¿de dónde? De adentro para afuera, de adentro para afuera, de adentro para afuera. Te van a prosperar y de hecho estás próspero. Tienes salud y a algunos pues, le irá económicamente bien y gloria a Dios por eso. Pero la prosperidad económica no es un detonante para decir que estamos bien. Porque hay teorías o hay doctrinas de la prosperidad que indican que si estás económicamente bien es que estás bien con Dios y que si no la estás pasando bien es porque hay algo en ti. Y hay procesos donde el Señor te puede llevar a las limitaciones para probar tu fe, para saber si lo amas a Él. ¿Por qué? Porque el Señor te va a probar en todo. ¿Sabe qué? Cuando uno pasa desiertos, hay desiertos en lo económico. Hay desiertos en la salud también. A todos nos ha pasado. Pero no porque no tengamos un desierto económico, estoy en pecado. No, hay que preguntarle al Señor qué es lo que tenemos que aprender. Porque hay un pasaje que dice, la llevaré al desierto, dice. ¿Pero para qué? Para que nosotros nos enamoremos más del Señor. Si cuando estamos pasando los desiertos económicos, tal vez estás en abundancia, no volteas a ver los frijolitos. Pero cuando estás pasando el Niágara en bicicleta con llanta Apache, los frijoles te parecen un lomito o un puyazo de 3/4 en tu mesa. Porque es así. Entonces, voy a continuar acá porque el tiempo le quiero poner este ejemplo. Hechos 16:16. Estoy hablando de probar los espíritus. Y sucedió, aquí está hablando el apóstol Pablo, que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu ¿de qué? De adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y dígame ahora si no hay quienes, léame la mano, va a ser millonario, déme otros 100 pesos. ¿De verdad? Como ahora todo es virtual, voy a ver qué me tocó a mí de suerte. O van a comer comida china y buscan la galletita de la suerte. Yo solo por si las dudas. Y la galletita le salió, ¿a qué? Te va a querer tu esposa. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación. ¿Y qué era lo que generaba? Dinero. Continúo leyendo. El verso 17. Hablando de esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. ¿Lo que esta mujer estaba diciendo era cierto o no? Era cierto. Era cierto lo que estaba diciendo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y mire la corrección que le da, continúa leyendo aquí, el verso 18. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. Voy a ir cerrando. Estoy hablando de espíritu de engaño y de doctrinas de demonios. Estaba diciendo una verdad, reconociendo a los siervos, ¿verdad que sí? Pero tenía labios inmundos. O sea que cuando alabas al Señor o alabamos al Señor, de nuestra boca no pueden emanar dos fuentes. Con la boca que bendecimos no vamos a estar maldiciendo. Con la boca que decimos verdad no vamos a estar mintiendo. Esta mujer tenía una verdad en la boca, pero con labios inmundos. Y voy a cerrar. En Judas, que llegó a ser un traidor, ¿qué fue lo que pasó? Dice la Biblia que Satanás se apoderó de él, ¿verdad que sí? Así dice la palabra del Señor. De Pedro, ¿qué fue lo que pasó cuando le dijo al Señor que iba a ir al madero? Jesús hablando con él, le dijo que no. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro?
lo reprendió. Reprendió a Satanás, el apóstol Pedro. Saúl, venía un espíritu inmundo a atormentarlo. Ungido de Jehová. Pedro, el apóstol. Judas, el apóstol. Cuidémonos. Cuidemos nuestra vida espiritual, nuestra consagración. Somos el templo del Señor. Somos la morada del Señor. ¿Cómo está tu boquita? ¿Cómo está nuestra boquita? Tenemos que pedirle al Señor que ponga un carbón encendido en nuestra boca y que de nuestra boca nos salgan dos fuentes. ¿Por qué? Porque los espíritus se prueban. Esto es lo que estamos viendo acá. Cuando viene la profecía, responsabilidad nuestra es escucharla. ¿Y qué dice la Biblia? Que la profecía se juzga. Así dice la Biblia. La profecía se juzga. Y en este pasaje también me dice a mí que tengo que juzgar quién la da. Imagínense, no aquí sino en Júpiter llega a una iglesia, un peludo con aretes acá, con pantalón negro, camisa negra, una estrella invertida y da una profecía. ¿Qué piensan ustedes? Solo es un ejemplo, ¿verdad que sí? Entonces la profecía se juzga, pero el vaso tiene que estar consagrado. El vaso, el que profetiza tiene una bendición extraordinaria y eso es para los que profetizamos. Pero es un compromiso de buscar la consagración y de que nuestra vida también es un libro abierto. Nos van a observar. ¿Dice amén? Déjenme ver, le leo solo el último. Habla de los engañadores que han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Hay quienes niegan que Jesús estuvo en la tierra. Lo niegan. Y si usted conoce a alguno, pues ya lo ubica. ¿En referencia a qué? Le leo los últimos, solo déjeme leerle este. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 20. No, sino que digo que los gentiles sacrifican. Lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Ahí me voy a quedar por respeto. El 31 de octubre hay una celebración, ¿verdad que sí? Yo como estamos distantes, sé que usted no participa, pero me va a servir el ejemplo. Es el día en donde más sacrificios hay. Usted prende la televisión, yo que tuve en su momento mis hijitos veían caricaturas. Ese día inundado de programas referentes al tema, a la temática. ¿Va conmigo? Entonces, cuidado, porque son sacrificios y no son sacrificios a Dios. Son sacrificios, pero no a Dios. Por ejemplo, a mí sí me gusta la comida del 1 de noviembre, ¿no? Pero no me la como el 1 de noviembre. Sí me dio a entender, ¿verdad? Con eso me voy a quedar. Se esmera la familia haciendo el plato, lo lleva al cementerio, le lleva al cuto que le gustaba, lo pone ahí se lo pone al difunto, ¿eh? Y los que están ahí trabajando dicen, ya me rayes, qué comidota me trajeron, ¿eh? ¿Será que solo lo pongo como referencia? Se lo comieron y el que se lo llevó feliz, ay, le gustó, se lo comió todo. Hasta el plato y el vaso le lavan. Y se lo trae de regreso a la casa que quien se lo llevó. ¿Será que me doy a entender? ¿A quién era dedicada esa comida? Estamos hablando de la comida dedicada y de la mesa. Cuidado, son cosas tan pequeñas. Puedo comer otro día, si le gusta, antes o después. Si se lo regalan, recíbalo si le gusta y lo bendice y se lo come otro día. El 24
4 a las 12. El tamalito de medianoche. Las 12 uvas. La comida, ¿me puedo comer un tamal? Si le gustan, dele. ¿Por qué tiene que esperar a las 12? Si Jesucristo nació en su corazón y en el mío. Y en la palabra del Señor a mí no me mandan a celebrar el cumpleaños, el nacimiento de Jesús. Porque usted y yo vamos a conmemorar el día domingo la muerte y la resurrección. Vea la diferencia. ¿Qué conmemoramos? La muerte y su resurrección. Del nacimiento no hay fecha. Si el Señor hubiera querido que celebráramos el nacimiento, lo hubiera dejado estipulado. Referente al versículo bíblico, son ejemplos. Nos desacomodan, pero nos van a bendecir y nos van a edificar. Que tu príncipe y tu princesa los cuides. 52 minutos, deme 2 y oramos. Recuerdo yo que mi papá se convirtió al Señor cuando yo tenía como 7 años más o menos. Y nosotros nos llevaban a comprar el estreno. Le cuento para que usted tenga tranquilidad. ¿Y qué si mi papá dice, este año? ¿Qué cree que nos dijo? Ya no hay estreno. ¡Felices nosotros! ¿Qué quiero decirle con esto? En el desconocimiento. En alguna ocasión participamos. Pero cuando llega el conocimiento, tal vez en los mayores, a veces los más grandes, pues, pero los niños, hermano, ¿qué va a decir el nene? ¿Qué va a decir la princesa? Pregunto, ¿no será mejor enseñar a participar? Yo dejo la palabra. La palabra se enseña y se expone. Y cada uno la toma. Porque allá cuando nos toque que extenderle el paracaídas, le cuento. ¿Sabe contar? ¿Sabe contar? Cuando esté en el aire no cuente conmigo. Yo voy a extender mi paracaídas y usted tiene que extender el suyo. ¿Por qué? Porque la palabra es para edificar y tomar decisiones. No lo voy a tomar como una mala interpretación, sino el amor es expuesta para que sepamos qué hacer, para que nuestra dependencia sea con Él, a Él y solo a Él. Que usted vea al Cristo y solo Cristo y cristocéntrico, y que quien lo va a edificar, lo va a libertar y lo va a transformar es el Señor. Y si la palabra me desacomoda, es para eso. Le cuento de que nos tocó que llorar con mis hermanos porque éramos 4. Y como yo era el segundo, mi hermano el mayor va a hacer rabietas, pucheros, y igual yo lo acompañé. ¿Y qué cree? Nos tocó que llorar esa noche. Pero nos enseñaron, porque la palabra trae revelación. Amén. Voy a orar. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Y participar de cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Hoy la palabra viene a enseñarnos qué no debo de hacer para no hacerme parte. Dice amén. Póngase de pie, por favor, le vamos a orar. De tanta sed que cierre sus ojitos. Pidámosle al Señor que su palabra nos enseñe. Quiero sellar esto en tu corazón. Eres el templo de Dios. El Señor mora en nosotros. Pero hay un engaño en el mundo que es constante, es un ataque constante. A nuestros hijitos los atacan por medio de las caricaturas. Ahorita estaba viendo yo la última película de los juguetitos, que es la 5ª, y hay algunas fracciones
que están en orientación, que están orientando a nuestros hijos a aceptar la igualdad de género. Cierra tus ojitos. Pidámosle al Señor que su palabra se nos vuelva rema, que nos enamoremos más del Señor. Solo quiero cerrar. Cristo viene pronto. Cristo es nuestro Salvador. Tú y yo somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y hay doctrinas que quieren engañar aún a los escogidos. Y el Señor trajo la palabra para edificarnos. Padre, bendigo tu nombre, Jehová Dios. Te doy gracias por esta palabra. Háblale un momento al Señor. Si hay algo en nosotros que siempre tenemos algo que pedirle al Señor que limpie, dile: Padre, limpia mi corazón. Padre, limpia mis pensamientos. Que el anhelo, nuestro anhelo, sea conocer más al Señor y vivir una vida en santidad. Que sea una vida constante, buscando la presencia del Señor, anhelando su venida. Señor amado, yo te doy gracias por esta palabra. Te ruego que tú nos limpies, que tú nos purifiques, que tu palabra, Señor amado, sea implantada en nuestros corazones. Que toda creencia que nos fue enseñada, que no viene conforme a tu palabra, sea desarraigada de nosotros. Y que podamos recibir esta enseñanza con un espíritu apacible y con alegría, Señor. Bendice a tu pueblo, aquel que está cargado, que salga con fuerzas, aquel que vino sediento, que salga, Señor amado, lleno, y que tu Espíritu Santo los bendiga. Papito lindo, yo entrego esta palabra y con la autoridad apostólica y profética que me cubre, yo la sello en cada corazón y en cada vida. Y bendigo a tu pueblo con la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su presencia sobre ti y te dé paz. Así te bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Tal vez